Yo creo que el gran acierto de la ley catalana fue que si era una ley participativa en la que intervino todo el movimiento feminista, las asociaciones de mujeres, una ley supervisada con lupa, diría yo, por todas las asociaciones. Es más, hicieron aportaciones relevantes en la ley. Con este consenso de base, el Parlamento evidentemente fue aprobada por unanimidad. Esto era lo menos interesante, bueno, que se aprobara evidentemente, pero a mi entender lo importante, la base, es que fuera consensuada con todo el movimiento feminista. Aportaciones importantes, teniendo en cuenta que estamos próximas a cumplir el decenio y que algunas de ellas se han superado ya con el paso de los años, pero es el no necesitar la acreditación de la orden de protección para acceder a los derechos que la ley otorga. Esto era una reivindicación largamente pedida por las asociaciones feministas, sobre todo habida cuenta de las escasas órdenes de protección que se dan en todo el Estado español y en particular en Cataluña, que está siempre a la cola. Otras aportaciones fundamentales, a mi entender, es la creación de una red de servicios que, por tanto, deben derogarse mediante otra ley, no pueden derogarse por el gobierno de turno, por un reglamento, por un decreto, lo cual era un rango legal muy alto y muy importante. La consideración de la transversalidad, la integralidad y la obligación de la reparación de todos los ámbitos dañados de la mujer con la violencia sufrida, y decía la consideración de que las instituciones públicas tienen obligación de reparar todos los ámbitos. Esto también me parece un avance importante. En su momento, una innovación fue, como una que ahora que está superada hace 2 años, una innovación fue que para pedir justicia gratuita solo se atendería a los ingresos de la mujer. Digo porque, claro, se podía dar la situación esperpéntica de que la mujer no le diera justicia gratuita teniendo en cuenta los ingresos del marido o del compañero de la unidad familiar. En aquel momento fue un avance importante. Si bien la ley de asistencia gratuita, la ley estatal de 2015, ya en el ámbito de todo el Estado español, establece la justicia gratuita para todas las mujeres en situación de violencia, tengan los ingresos que tengan. Esta red de servicios, como decía, esta consideración integral, transversal, la conceptualización de las violencias como algo bastante más amplio que la ley estatal, la violencia sexual, las violencias psicológicas, todos los ámbitos en que puede desarrollarse esta violencia, la creación de institutos o de instituciones para que estudiaran y evaluaran las consecuencias de la violencia y para que establecieran indicadores. Yo creo que son avances que otras leyes posteriores no han tenido, si bien digo, en este momento no está en punta de lanza de la modernidad legislativa al respecto, porque han pasado 10 años y en 10 años yo creo que ha aumentado la conciencia social de una manera importante.